informacionalización, plataformización y automatización. Tres tendencias del trabajo en el capitalismo informacional. En esta presentación vamos a tratar de resumir estas que creemos son las tres tendencias más importantes de la relación entre el trabajo y las tecnologías digitales, tres tendencias que configuran el devenir de los procesos productivos en esta etapa del capitalismo, el capitalismo informacional. Entonces vamos a hablar de esas tres tendencias en los primeros tres puntos. En cuarto lugar, quiero hacer una mención a las alternativas no capitalistas, porque las versiones más difundidas de estas tres tendencias se asocian a modalidades productivas capitalistas, pero eso de ningún modo agota las efectivamente existentes y sobre todo no nos impide o no debería impedirnos pensar en alternativas emancipadoras, transformadoras, que supongan relaciones sociales que no sean mercantiles. En quinto y último lugar, les voy a proponer una serie de 6 debates políticos recogiendo aquello que hayamos discutido en los puntos anteriores. Entonces, en primer lugar, la tendencia a la informacionalización, que tiene dos aspectos. Por un lado, el ocupacional y la categoría de trabajo informacional es la más simple para abordar esta cuestión. Es una categoría que primero propuso Manuel Castells, pero que nosotros utilizamos bastante. Y el trabajo informacional refiere a las ocupaciones de trabajadores que utilizan como principal medio de trabajo una tecnología digital y sobre todo cuyo principal producto, cuyo principal output son bienes informacionales. Es decir, gente que produce bits, textos, programas de computadoras, comunicaciones digitales, audio, imágenes, etc. Cuando la actividad laboral tiene como principal producto a estos bienes hechos puramente de información digital. Los datos son un poco viejos, los que me quedaron aquí, pero digamos, los empleos que producen información eran ya un 59% de la economía de los Estados Unidos en el año 2000, que es el dato que citaba Wolf. En cambio, la otra forma de mirar a la informacionalización del trabajo no es a través de las ocupaciones, de lo que hace cada sujeto individualmente, sino de los sectores, es decir, de lo que hacen las empresas, de lo que hacen las unidades productivas. Y ahí tenemos al sector información como aquel compuesto por el conjunto de unidades productivas cuyo output principal son los bienes informacionales primarios, ¿no? Se trata de el sector que produce software, que produce audiovisuales, datos, etc. El sector información era un 46% del producto en el 77, subiendo al 56% en el 92 y 63% en el lejanísimo año 97, de acuerdo en la economía de los Estados Unidos, naturalmente, de acuerdo a los datos que señalaban esos autores. Ahora, ustedes se preguntarán por la relación entre trabajo informacional y sector información. Bueno, en unos minutitos vamos a explicar la relación entre los dos conceptos para que termine de quedar claro, pero antes es importante distinguir a los bienes informacionales, a la producción de software, a la producción de contenido audiovisual, a la producción de textos, a la producción de datos, respecto de los servicios, del concepto económico de servicios. Porque muchas veces suele decirse que el software, que los audiovisuales y todos ellos son servicios. Sin embargo, las definiciones de servicios, por ejemplo, las que recoge Peter Hill, suponen que los servicios son actividades que se consumen en el momento de su producción, sobre las cuales no se pueden asignar derechos de propiedad y que no pueden circular independientemente del momento en que sucede, en que se producen, perdón. Sin embargo, con los bienes informacionales ocurre todo lo contrario.
Los bienes informacionales no se consumen cuando se producen. Comparemos una clase presencial, que es un servicio, con una clase grabada, filmada como esta. La clase presencial se agota en el momento en que se produjo, se dio, se dijeron algunas cosas más acertadas o menos, y no existe más luego de haber terminado. Quedará en la memoria de algunos, la habrán traducido a una hoja de papel otros, pero se ha consumido en el momento de su producción. No puede circular independientemente de ese momento y no pueden asignarse derechos de propiedad sobre esa clase. Sin embargo, cuando la clase está filmada, grabada, es decir, cuando es un bien informacional, ocurre todo lo contrario, ¿no? La clase grabada no se consume en el momento de su producción, puede circular independientemente de ese momento, y específicamente pueden asignarse derechos de propiedad intelectual, ¿no?, sobre ellos. Este es entonces un aspecto muy importante a tener en cuenta. Los bienes informacionales, los bienes hechos de información digital, no son servicios. Servicios son la clase presencial, el corte de pelo, el viaje en colectivo, pero la producción de un bien informacional, por más que sea pequeño, que sea invisible, que sea intangible, como dice el texto de Peter Hill, no significa que sea un servicio que se agote, que desaparezca. No, muy por el contrario, se pueden asignar derechos de propiedad y un tipo de derecho de propiedad particular, que son los derechos de propiedad intelectual. Entonces, si retomamos la idea de un sector información, esto supone algo, por otra parte, bastante situado históricamente, que es notar que no podemos incluir a las empresas de software, a las empresas audiovisuales, etcétera, en un sector servicios en el que están las unidades de empleo doméstico o las de transporte, etcétera, o las peluquerías, porque se trata de un sector que produce bienes y no tanto o no solo servicios. Entonces, parte de la propuesta de analizar la informacionalización de la economía consiste en comprender que hay un cuarto sector de la economía, un sector información. Pero el trabajo informacional, es decir, las actividades de quienes programan por caso, tenemos que concebirlas como transversales, porque en todos los sectores de la economía hay programadores, o en todos los sectores de la economía hay gente que hace análisis de datos, o en todos los sectores de la economía hay community manager. Es decir, el trabajo de producción de información digital ocurre no solo en el sector información, no solo en las unidades productivas que venden software, por ejemplo, sino en todos los sectores de la economía. Esta es entonces una primera aproximación para comprender cómo la informacionalización de la economía implica tanto la extensión del trabajo informacional como el crecimiento del sector información. Acá tenemos algunos ejemplos más para distinguir entre la existencia del trabajo informacional y su relación con el sector información. Trabajo informacional refiere a trabajadores, sector información refiere a unidades productivas. Entonces, ambos pueden coincidir, por ejemplo, cuando tenemos un programador en una empresa de sistemas. Pero podemos tener el trabajo informacional fuera del sector información, por ejemplo, cuando tenemos a alguien que hace diseño industrial, hace trabajo informacional en una industria automotriz. Es decir, en el sector secundario, o un administrador de base de datos en una empresa de servicio público, que es entonces trabajo informacional en una empresa de servicios, lo mismo que un contador en un restaurante. Bueno, y así pueden encontrar diversos ejemplos que no tiene sentido detenerme a ver en el cuadro, pero quédense con la idea de que sector información y trabajo informacional son dos formas de entrar a la informacionalización de la economía, del lado de los trabajadores, de los trabajos individuales, y por otro lado de las unidades productivas. Rápidamente pasemos a los derechos para el trabajo informacional. ¿Qué es lo que hay que reclamar, pedir, discutir?
Bueno, por lo pronto medir con claridad el sector información y el trabajo informacional en la Argentina. No tenemos hecho esto con claridad, puede hacerse. Espero que pronto, en próximas versiones de este video, tengamos algunos datos, pero eso es una tarea importante. En segundo lugar, la sindicalización de los trabajadores en gremios específicos de cada trabajo informacional. Tenemos muchas veces problemas de sindicalización cruzada, digamos, porque no hay, o tendía a no haber sindicatos específicos para cada una de las actividades y donde el carácter informacional estaba subordinado a otras dinámicas sindicales, y acá hay un conjunto de reivindicaciones comunes respecto a los tiempos de trabajo, la provisión y rasgos de las tecnologías digitales, de los tiempos de descanso, de las condiciones y medio ambiente de trabajo, de contratos laborales, outsourcing. Hay mucho para pensar y para regular en cuanto a las particularidades del trabajo informacional. Estoy en este momento, en noviembre de 2020, haciendo este video cuando, en relación al teletrabajo, que es el concepto que se ha adoptado para pensar algunas de estas cosas, masificado por la pandemia, por el aislamiento social preventivo y obligatorio, se han discutido algunas de estas cuestiones. Sin embargo, me parece que excede al teletrabajo la regulación, la discusión de estas cuestiones sindicales y de condiciones y medio ambiente de trabajo. También es importante dar debates y difundir información sobre derechos de propiedad intelectual que se generan cuando los trabajadores y las trabajadoras producen sus contenidos audiovisuales, sus software, y que no siempre están al tanto de los derechos que tienen y de cuál es la mejor forma para poder negociar con ellos. Siempre digo que los sindicatos están muy bien formados para negociar con los tiempos, pero mucho menos preparados para negociar con los conocimientos de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces ahí tenemos tres elementos para discutir respecto del trabajo informacional. El segundo punto a tratar es el de la automatización. La pregunta siempre es cuál es la novedad, ¿no? Se viene hablando todo el tiempo de que uno tiene memoria, de que van a venir las máquinas y van a terminar con los empleos y demás. A ver, para tratar de contarles cuál me parece que es la novedad, o cuál es la novedad que proponen varios autores a los cuales sigo, me parece útil hacer esta distinción. Jeremy Bentham hace muchísimo había señalado que el trabajo era una división de dos aspectos, uno cognitivo y otro físico, digamos, las destrezas, las habilidades y las energías. La automatización del capitalismo industrial reemplazó sobre todo la parte física, ¿no? Las tareas intensivas en energía. La automatización del capitalismo informacional, sobre todo de la segunda fase del capitalismo informacional, tiende a reemplazar trabajos o tareas cognitivas, incluyendo la toma de decisiones. Entonces, como primera respuesta, la novedad está acá. Se trata de una automatización que reemplaza cada vez más los trabajos que los humanos habíamos preservado como nuestros nichos de seguridad e incluso de identidad, los vinculados a lo cognitivo, lo afectivo, lo creativo, la toma de decisiones. En campos claramente cognitivos como las finanzas y la medicina, vemos ya hace unos cuantos años que el avance de la automatización es muy alto y que la toma de decisiones se hace en buena medida por parte de algoritmos. Las decisiones de la compra y venta de activos en los mercados financieros son principalmente, mayoritariamente tomadas por algoritmos, no por humanos. Lo mismo, o no tanto en la medicina, digamos, pero sí en el sentido que está creciendo la participación de los algoritmos para el diagnóstico médico cada vez más. ¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial, digamos, del software, de la automatización en estas tareas? Bueno, por un lado, la conectividad. Permanentemente pueden estar conectados estos algoritmos, es decir, no se trata de un médico solo o de un financista solo, sino que están conectados con otros actores, pueden estar recibiendo permanentemente novedades, y esto
se vincula con el segundo punto, con la actualizabilidad, diríamos en castellano, que es muy fácil y muy rápido actualizar los algoritmos. Mientras que para recapacitar a un médico o a un financista, en el caso de que se pueda, ¿no? En el caso de que lo acepte, de que acepte dejar sus conocimientos previos y reemplazarlos por otros, hace falta un proceso costoso y complejo. En el caso de un algoritmo, esta actualización respecto a una nueva enfermedad, respecto de una nueva teoría para pensar esas enfermedades o esos modos de trabajar en el sistema financiero, se hacen con una enorme velocidad. Bueno, uno de los aspectos que se señala habitualmente es que dentro aún de los trabajos cognitivos se creía que los relacionados con la creatividad, con la innovación, eran el refugio de los humanos, ¿no? Que, bueno, avanzaron dentro de lo cognitivo en las cuestiones reiterativas, en las cuentas, en lo administrativo, la inteligencia artificial, pero que no se iban a meter con los aspectos creativos, innovadores, etc. Entre ellos con el arte. Sin embargo, hay ejemplos en sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, deberían escuchar una música. Esta música que tenemos aquí, les propongo que traten de ponerle algunos adjetivos. Pero en principio, podríamos decir que es una música coral, en el estilo de Bach, de Johann Sebastian Bach, que no es muy fácil distinguir de la música del propio Bach o de otros compositores en ese estilo. Como ustedes ya van imaginando a esta altura del partido, se trata de una música que ha sido compuesta por un algoritmo. Este es el algoritmo, se llama EMI, un algoritmo desarrollado por David Cope, que aprendió a componer música en estilo de distintos autores. La versión más famosa es esta de componer en el estilo de Bach. Por supuesto, esto armó un gran revuelo, creo que es en 2012 cuando sucedió, y distintos musicólogos, como por ejemplo este que tienen ahí, que estoy tratando de acordarme el nombre, señalaron que no podía reproducirse de manera adecuada el estilo de Bach y que lo que sucedía era que cualquiera que supiera de música iba a poder distinguir qué obra era de Bach y qué obra era la compuesta por el algoritmo. Entonces lo que le propuso Cope, el que había desarrollado este software EMI, es hacer un concurso, o un test, perdón. En el test lo que se hizo es hacer escuchar a un público de musicólogos o de expertos en música 3 obras. Una compuesta por, creo que se llama Larsen, ¿no? Sí, Larsen se llamaba esta persona. Una compuesta por Larsen, otra compuesta por el algoritmo y otra compuesta por Bach. Bach tiene una producción muy, muy vasta, muy amplia, entonces nadie o muy poca gente escuchó todo, pero es muy difícil reconocer la totalidad de la obra. Bueno, se hace el concurso y el público dice que la obra de Larsen había sido a la que el público creía que era de la inteligencia artificial. Es decir, la que escucharon como más fría, más inhumana, etc. Creyeron que la obra de Bach había sido de Larsen, o sea, el público votó Larsen mayoritariamente respecto de Bach, y creyeron principalmente
que la autoría de la obra de EMI había sido de Johann Sebastian Bach. Esta es una prueba fuerte, interesante, siempre se pueden poner peros y el trabajo de ser adversativos, digamos, y buscar comentarios es muy simple. Lo podemos hacer todos todo el tiempo. Es bastante más difícil el otro, ¿no? El de desarrollar un algoritmo que pueda aprender a componer en el estilo de Bach y de otros compositores. Pero digamos, si uno mira esto como tendencialmente, lo junta con otros aspectos como lo que ocurre en el Go, en el ajedrez antes y en distintas actividades creativas humanas, es fácil percibir que hay un avance muy importante de la inteligencia artificial en esta cuestión, en desarrollar tareas creativas que hasta hace poco nos resultaban exclusivas de humanos. Esto trae, es decir, el desafío a la creatividad y la toma de decisiones trae dos tipos de temores. Uno son los económicos. Los algoritmos y las computadoras nos van a sacar el trabajo, nos vamos a quedar desempleados, tenemos que educarnos de otro modo, ¿qué hacemos? Están todos esos problemas por un lado, pero hay otros que son psicológicos y filosóficos, digamos, porque suponen un desafío a toda una cosmovisión humanista y especialmente al subtipo liberal. La creencia de que de que somos los mejores intérpretes de nuestros deseos, quizás haya un algoritmo que puede conocernos a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, aparece ahí tanto la cuestión económica como la filosófica. Lo que yo querría señalar es que me parece que las amenazas económicas son mucho menos inmediatas que las psicológicas y filosóficas. Que estamos más interpelados de manera inmediata por los algoritmos, por la automatización, en el sentido de redefinir nuestra identidad productiva y de manera más general nuestra identidad como sujetos, en el sentido de qué es nuestro deseo, de dónde surge, cómo se canaliza, cuando descubrimos que en realidad quizás lo está inoculando un algoritmo a través de una red social, eso es mucho más urgente que el aspecto de que nos vamos a quedar sin trabajo y demás. De cualquier forma, ambas cosas están sobre la mesa, ambas son discusiones que hay que abordar, pero me parece que lo que no tenemos que hacer, lo que sugeriría, digamos, ser autoconscientes y tratar de evitar, es la negación humanista. Es decir, no, todo esto no pasa porque los humanos somos mejores, distintos, más pulentos. No, hay cosas que solo hacemos los humanos. ¿Saben qué? No queda muy claro que haya aspectos solo humanos vedados para siempre a los algoritmos. Quizás tardan 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años, pero cada vez resulta más difícil señalar que haya aspectos que sean puramente exclusivos de los humanos. En caso de que crean lo contrario, porque por supuesto esto genera una reacción, porque somos humanos, en general creo que quienes están viendo este video y yo mismo, tenemos una reacción psicológica, pero tratemos de distinguir la reacción psicológica de la argumentación de por qué hay aspectos que no son accesibles para la inteligencia artificial, y sobre todo tratemos de que esa argumentación, les propongo como juego, no se base solo o tanto en películas de ciencia ficción. Pero bueno, nada, es un tema para pensar en los próximos años, pero creo yo un tema ineludible. Sistematizando un poco en cuanto a la automatización, se suele hacerse esta división entre tareas cognitivas y manuales, ¿no? Rutinarias y no rutinarias. En la primera fase del capitalismo informacional, la fase de las redes, lo habremos visto en otras clases, digamos, entre la década de 1970 y, digamos, 2005, 2008, 2010, la automatización era principalmente de tareas rutinarias a través del software y de los contenidos,
¿no? Un software que permitía ahorrar trabajo humano, de contenidos como este video. Este video es una forma de automatización, ¿no? Evita trabajo humano. Esto se puede reproducir muchas veces en vez de tener que yo contar esto reiteradamente. Y en términos de reemplazar tareas manuales, perdón, software y contenidos con las cognitivas, ¿no? Y con las manuales la robotización, la clásica robotización que de los años 70. Pero en la fase de las plataformas, en la segunda parte del capitalismo informacional, lo que crece es la automatización de tareas no rutinarias, de la llamada inteligencia artificial o el machine learning, aprendizaje de máquina, y en el caso de las manuales, los robots móviles, ¿no? Ya no el brazo robótico fijo en la industria automotriz, sino robots móviles de los más variados, como la aspiradora esa que está en muchos hogares, que va detectando, digamos, los obstáculos y eligiendo su camino. Hay muchas otras formas de robots que pueden moverse, que tienen la capacidad con sensores y demás de ubicarse en el espacio. Entonces, este es el resumen de lo que está ocurriendo en la automatización en el capitalismo informacional, o al menos este es el resumen abreviado para una presentación tan simplificada como esta. Derechos en relación a la automatización. Bueno, por un lado, la automatización capitalista trae la necesidad de discutir el ingreso básico universal para todos aquellos y aquellas que participamos en la producción cognitiva de un modo u otro. Parece necesario asegurar un ingreso básico universal, una cantidad de recursos que permita la participación en la vida social, más allá del régimen de empleo tradicional que teníamos en el periodo previo y que parece complejo sostener. Pero también la automatización nos trae los debates sobre la política de los datos. La inteligencia artificial, la automatización depende en gran medida del Big Data, de las grandes bases de datos, que suelen ser obtenidas de manera difusa, digamos, con marcos regulatorios difusos, y que necesitamos mejorar. Necesitamos tener marcos regulatorios en los que elijamos si quizás algunos datos no van a ser mercantilizados, si vamos a recibir una compensación por la utilización de esos datos o alguna otra alternativa, pero una política sobre los datos personales, biológicos, psicológicos y sociales parece ser importante para lidiar con la automatización. Vamos ahora a la tercera tendencia, la plataformización, en la que yo querría presentarles tres modalidades. La plataformización del trabajo tiene, por un lado, a las actividades a las que es una de las polémicas, y llamarles o no trabajo, de los propietarios autoempleados, como lo que ocurre con Airbnb, los trabajadores de changas, como Rappi, que aquí no hay mayor discusión, todo el mundo ahí, la mayor parte de los autores le llama a esto plataformización del trabajo, a las plataformas de trabajo de changas. Y en tercer lugar, a los prosumidores, digamos, a quienes, por ejemplo, suben videos a plataformas como YouTube sin recibir una compensación económica directa, pero que sin embargo realizan actividades productivas a las que de vuelta hay que discutir si llamarles o no trabajo, pero claramente en los tres casos generan riqueza que es obtenida, recibida por estas plataformas capitalistas. Vamos a ver esto de manera un poquito más detallada. Por un lado, los propietarios autoempleados. Tenemos dos formas de propietarios autoempleados. Por un lado, los que tienen y venden, alquilan bienes físicos y servicios relacionados, como los anfitriones de Airbnb, y los que venden a través de Mercado Libre. Asumamos, para que esto funcione, que son pequeños actores
pequeños en cuanto al volumen de sus ventas, ¿no? Que dependen de esta plataforma. Pero por otro lado tenemos quienes son titulares de bienes informacionales, por ejemplo, los autores, las bandas pequeñas comercializando su música a través de Spotify, o desarrolladores de apps para Play Store o App Store, ¿no? Tenemos gente que es propietaria de algo, pero de algo que no tiene un valor tan grande como para emplear a su vez gente. Son autoempleados, no cuentan con una gran cantidad de recursos humanos, usualmente están solos, quizá con alguien de su familia. Son pequeños actores que dependen de plataformas para generarse algún ingreso en relación a esta actividad productiva, y aunque a esta categoría siempre se le dieron distintos nombres, me parece interesante vincularlos con otras formas de trabajo que están subsumidos a la economía de estas plataformas capitalistas. En segundo lugar tenemos los trabajadores en changas, a veces conocidos como gig labor en inglés, que también podemos dividir entre quienes proveen servicios, como los ciclistas de Rappi, Globo, los conductores de Uber, trabajadores domésticas de TaskRabbit o de Solvers en Argentina. Y por otro lado, los que producen bienes informacionales, como desarrolladores de software, escritores, productores de contenidos. También está esta modalidad de quienes hacen microtareas o trabajan en multitudes, por ejemplo, en plataformas como Amazon Mechanical Turk. Y luego, finalmente, tenemos a los prosumidores, que ofrecen dos tipos de productos. Por un lado, bienes informacionales, quienes crean contenidos para Facebook o YouTube, por ejemplo, un video para YouTube, que todos estos producen también datos para todas las plataformas. Pero hay algunos, los que son solo consumidores o básicamente consumidores, que son solo audiencias, que lo que producen es atención humana, ¿no? Brindan su atención humana, y parte de su actividad productiva, que acá se discute si es trabajo o no, es el consumir esos anuncios publicitarios. Vimos algo de esto en algunas otras clases, con el debate sobre la explotación por atención, en la clase sobre plataformas, pero bueno, ahora lo vemos desde el lado del trabajo. Entonces voy a hacer dos comentarios, creo, sobre las dos últimas categorías, sobre trabajo de changas y sobre prosumidores. En las plataformas de changas tenemos provisión de servicios, de intermediación a cambio de una suma de dinero, o sea, se le cobra a las plataformas le cobran a quienes demandan el trabajo, a los que pedimos, por ejemplo, que venga un delivery de Rappi. Están basadas en la deslaboralización, tercerización y precarización legal de los trabajadores, también en cierto grado de evasión fiscal e incumplimiento de las regulaciones del trabajo. Hay una fuerte presencia de la ideología del emprendedurismo, se trata de socios, la idea, se les dice partners, ¿no? De trabajás cuando querés, depende de tu esfuerzo, la idea de que cada trabajador es un empresario de sí mismo y no un empleado. Y por supuesto hemos visto un gran crecimiento de estas plataformas recientemente. Esos datos están un poco desactualizados, son de 2019. En otro de los videos van a tener datos más precisos, más actualizados. ¿Qué tenemos que discutir como derechos básicos para el trabajo de changas platafórmico? Bueno, reconocimiento de la condición de trabajadores en primer lugar, la sindicalización, el pago de cargas patronales y otras formas de cobertura, transparencia en el manejo de las calificaciones y asignaciones de trabajo, eso es muy importante, ¿no? La gestión algorítmica que realizan las plataformas hace que sea imposible para un trabajador conocer por qué se le está dando o no un trabajo. Los algoritmos deberían tener algún grado de transparencia o de fiscalización, algún grado de control. Y por supuesto la provisión de medios de producción adecuados, ¿no? La cobertura de accidentes de trabajo y cuestiones afines. El otro aspecto, el de la prosumerización, implica que las plataformas ganan no por cobrarle no necesariamente o no tanto por cobrarle a quien demanda estos contenidos, los videos, sino
por proveer contenidos de acceso libre y monetizarlos a través de la publicidad, en muchos casos, la mayoría, o de servicios adicionales, cobrar por membresía, certificaciones, vínculos entre oferta y demanda, etc. Están basados predominantemente entonces en contribuciones impagas cedidas a través de los términos y condiciones de las plataformas. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo funciona YouTube. No importa el detalle, lo tienen en un capitulito de un libro que escribimos ahí con el colega Arvid Lund. Pero lo que me interesa que retengan de acá es que hay, en este modelo, ¿no?, de las plataformas que utilizan a los prosumidores para hacer sus negocios, que hay intercambios de atención, de dinero, de contenidos, de trabajo asalariado y de datos. Y que tenemos a los producers, pero llamémosle por ahora prosumidores simplificadamente, no es exactamente lo mismo, pero digamos al óvalo que está a la izquierda abajo, que producen contenidos en amarillo, que esos contenidos la plataforma los utiliza para obtener la atención, que son todas las flechitas verdes, atención de los usuarios y de los contribusuarios, que todos esos reciben, dan su atención a cambio de ver también la publicidad y que también dan sus datos. Esos datos son utilizados por las compañías de publicidad y por la plataforma que es dueña del modelo de negocios para poder teledirigir esa publicidad de un mejor modo. Y la plataforma que es dueña de este modelo de negocios es la que obtiene el dinero que pagan sobre todo la compañía que hace los anuncios, y solo una pequeña parte de ese dinero llega a los productores. La diferencia entre el dinero que le paga la compañía que hace anuncios o las compañías que hacen anuncios y lo que pagan las plataformas dueñas de este modelo de negocios, esa diferencia es el lucro que generan. Bueno, me interesa sobre todo que retenga que hay distintos actores en las plataformas y que hay flujos de datos, de trabajo asalariado, de contenidos, de dinero y de atención para comprender cómo funcionan estas modalidades. Derechos para el trabajo, si es que le llamamos trabajo, a lo que hacen los prosumidores, esta producción de videos o de textos o de otros contenidos. El derecho a la compensación por los derechos de autor que tienen en sus obras, estos derechos de autor que se ceden y que en el 90% de los casos no se cobra nada, solo un porcentaje muy muy pequeño cobra algo, y solo creo que algo así como un 1,5% le alcanzaba para tener un sueldo mínimo, ¿no? Así que esa idea de que hay muchísimos youtubers que se hacen ricos y demás, sepan que no es cierta estadísticamente, es simplemente una clásica mentira ideológica. Tienen en el texto, les mencionaba algunos detalles más sobre esto. Pero bueno, además de reclamar alguna compensación un poco más justa, por otro lado, también es necesario contar con más derechos a la titularidad de los datos que generamos no solo los que subimos videos, sino quienes dan sus datos como puros consumidores, como puros usuarios de las plataformas. Y también, por supuesto, me parece que es importante discutir el pago de impuestos por parte de las plataformas en las jurisdicciones de las que están obteniendo aquello que les permite generar ganancias, ¿no? Bueno, en cuarto lugar vamos a ver un poco las alternativas no capitalistas, porque siempre parece que lo único que hay son plataformas, son informacionalizaciones, son automatizaciones capitalistas. Acá quiero mencionarles algunos ejemplos donde se combinan varias de estas cuestiones con predominio de las plataformas, pero desde una perspectiva no capitalista, ¿no?
Se trata de las lógicas cooperativas, de las lógicas de algunos entes estatales y de organizaciones públicas no estatales. En estos casos, acá hay una pequeña adaptación de algo señalado por un autor que se llama Trevor Scholz. Vemos que el régimen de propiedad de estas modalidades es distinto. Se utilizan tanto respecto a los medios de producción como de los productos, licencias Creative Commons, GPL, lo mismo respecto de la distribución de las ganancias, de aquella riqueza que se obtiene. Hay una modalidad alternativa a la del capitalismo. En segundo lugar, no menos importante, es que estas modalidades tienen valores no capitalistas, una axiología no capitalista, es decir, una serie de prioridades de la gobernanza democrática, de la solidaridad, la noción de eficiencia que no está tan asociada solo a obtener dinero, que son importantes para pensar un modelo productivo. Y en tercer lugar, en términos prácticos, estas plataformas tienden a copiar el corazón tecnológico de las plataformas capitalistas similares. Esto es muy útil en términos de ir sobre seguro, digamos, de utilizar modelos que ya se saben que funcionan, de ahorrar costos, de tratar de asegurarse que vayan a tener aceptación, pero tiene el riesgo de estar reproduciendo con esa lógica tecnológica algunos valores tácitos inscriptos en ese corazón tecnológico, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo pensar también, o preguntarse, digamos, si es necesario o no, pensar alternativas tecnológicas que no sean solamente un Facebook, pero que se divide de otro modo las ganancias que se obtienen, o que tenga otros valores, sino que esos valores estén inscriptos en el corazón tecnológico para evitar creer tácitamente en la teoría de la neutralidad tecnológica, ¿no? En la teoría de que si uno utiliza la tecnología para un fin bueno, la tecnología es buena. Esto nos remite a alguna discusión sobre la neutralidad de la tecnología o no, que habremos visto en algunas clases anteriores. Pero en cualquier caso, el tercer punto lleva a un debate que me parece que es importante tener en cuenta. Bueno, a modo de cierre, debates políticos. Simplemente 6 propuestas resumiendo las que ya he mencionado sobre las 3 tendencias. En primer lugar, necesitamos medir, ahí dice esas 4 tendencias, pero son 3. Necesitamos medirlas en la economía argentina, también en el mundo, pero en la Argentina estamos un poquito atrasados, con esto sería importante en Argentina y Latinoamérica medirlas cuanto antes. Tenemos que discutir derechos sobre el conocimiento, por ejemplo, a través de la propiedad intelectual, el derecho a la compensación por los derechos de autor de las obras, derecho a titularidad de los datos, incluyendo el derecho al olvido, es decir, a que algo desaparezca si no queremos que siga ahí, y formas de decisión respecto de los usos patrimoniales y morales, es decir, qué pasa con el nombre de una persona, quién puede usarlo, quién no, y respecto a los patrimoniales, cuándo hay que compensar, cuándo hay que pagar por un uso y cuándo no. El pago de impuestos de las plataformas, por supuesto, en función de sus ganancias generadas localmente, adecuación también a las legislaciones laborales locales. El tema de la sindicalización, pero acá sindicalización no se lo tomen como forzar a meterse en sindicatos ya existentes, sino que apunta sobre todo a pensar formas de organización colectiva del trabajo que sean adecuadas para estos trabajadores, para estas trabajadoras, y que creo que implica en buena medida creación de instituciones que sean propias del capitalismo informacional, ¿no? Necesitamos una organización colectiva del trabajo, pero a la vez necesitamos no violentar a los trabajadores metiéndolos ni en manos de modalidades que no los representan, ni en manos de empresarios que tratan de explotarlos al máximo y de ir en contra de la organización colectiva. Y luego la discusión sobre el ingreso básico universal,
en relación a la producción de conocimientos no remunerada o a la reconversión, ¿no? Pensando en la automatización y la necesidad de reconvertirse eventualmente educativamente. Esto hay que, o no sé si hay que, pero digamos, conviene discutir si financiarlo parcialmente con impuestos a las plataformas y a los algoritmos basados en la inteligencia artificial. Y finalmente, quizás lo más importante, el impulso a las alternativas no capitalistas. Las cooperativas, las agencias estatales y la colaboración entre pares no estatal tienen que tener un apoyo, una militancia, una participación activa para poder generar un ecosistema público sin los problemas, sin la alienación, sin la explotación y sin la expropiación que generan las tres tendencias en sus versiones capitalistas. Eso es todo. Desde ya, muchas gracias. Les dejo ahí la referencia del texto principal al que hice referencia y ahí mismo tienen citados muchos otros que están mencionados. Eso es todo de mi parte.